La semana pasada comenzamos entonces esta serie. No es una serie más, es una serie que creemos que va a hacer algo en los corazones nuestros, como lo está haciendo en el mío cuando preparo los sermones. Una nueva serie a imagen de Cristo. Estamos en la búsqueda que cada uno de nosotros porte, como en efecto lo es. Portamos la imagen de Cristo. Fuimos creados a imagen y semejanza. El enemigo, una vez que el primer Adán desobedeció, la imagen se distorsionó, intentó aniquilarla el enemigo, pero Cristo vino a restituir esa imagen, de tal manera que todos, esa imagen regresa. Pero estamos en la búsqueda entonces que esa imagen que portamos sea evidente, sea un reflejo, como bien lo decía ayer. Hechos 17:28, recuerden, es el texto base de todo el mes. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Y queremos resaltar, como lo dijimos el domingo, porque no pudimos terminar ese sermón, de tal forma que lo vamos a terminar hoy y le enlazamos con el segundo, pero recordemos que lo que queremos es que se resalte la preeminencia, la preexistencia y la supremacía de Cristo, todo lo que tiene que ver con su obra, con su plan, con su deseo para nosotros, con su propósito para nosotros, y esperamos que todo ese conocimiento pleno del Hijo de Dios que haga en nosotros nos ayude a destronar eso que quiere usurpar el enemigo, esa imagen de Cristo que tiene que estar sí o sí en el creyente, pero que el enemigo siempre va a buscar obstaculizar. Y eso es lo que queremos, destronar esos intentos del enemigo. Y el resultado es, el cual buscamos, es parecernos a Cristo y reflejar su gloria. Amén. Para resumir entonces el sermón pasado, dijimos algunas cosas, dijimos las razones por las cuales eso no ha sido evidente. Eso que está, que es la imagen y semejanza del Dios Padre, que envió a su Hijo a ser la imagen visible de ese Dios invisible, esa imagen que está en nosotros, que Cristo a través del Espíritu Santo, con su obra regeneradora y restauradora, quiere que emerja otra vez esa imagen que Él quiere que vuelva otra vez. ¿Por qué? No es evidente. ¿Por qué mi familia no ve el reflejo de Cristo en mí? Bueno, dijimos que probablemente puede ser que yo me he quedado en el mero conocimiento bíblico. Sí, me sé muchos versículos, me sé todo eso, pero probablemente pues no he pasado a ser un hacedor de la palabra. Eso puede ser. Dijimos que puede ser que Cristo no se me ha revelado completamente. Sí, aunque lo leo, pues no profundizo mucho, y entonces Cristo no es una gran realidad en mi vida. Cristo todavía no es aquel que todo lo llena en todo, y entonces al no ser revelado completamente Cristo, por supuesto que voy a reflejar, no lo puedo reflejar. Pero también, que esta sí me entristece, que muchos de nosotros nos hemos resistido a cambiar. Sí hemos leído, sí andar como Él anduvo, ser como Él, a imagen de Él, este es mi estándar, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección, pero no. Yo me he resistido por soberbio, por orgulloso, por lo que sea, y no quiero cambiar, yo soy así, nadie me va a cambiar. Bueno, puede ser también, pueden estar algunos hermanos en este grupo, pero también puede ser que otro grupo no ha profundizado en el estudio de la palabra, no la ha estudiado sistemáticamente, por ende Cristo no se le ha revelado tampoco. Entonces, para ellos es la serie, para ellos son los sermones, para ellos son las clases dominicales, para intentar generar en nosotros el deseo de cambiar, pero que sea ahora una verdad y que yo lo intente. cuando aquí, en estas 2 horas, no, ahí es muy fácil ser como Cristo, que yo lo intente cuando salga de aquí. Y eso es lo que buscamos. Hablamos ese día de su persistencia. Él habita antes de crear al mundo. Él es eterno. Él existe antes de todas las cosas. Todas existen por Él y para Él. Y la razón por la cual pusimos ese punto es para comprender que nuestro Señor se diferencia de cualquier otro Dios. Él es el creador. Él es el sustentador de todo. ¿Y qué todo? Pablo dice, bueno, lo que hay en los cielos, lo que hay en la tierra, lo visible, lo invisible, sean tronos, sean dominios, sean potestades, sean principados, Él está por encima de todo eso. Seguidamente expusimos cómo fue presentado nuestro Señor Jesús por el escritor bíblico, porque es interesante. Entonces
si jóvenes que nos visitan, personas que vienen por primera vez, personas que están apenas caminando en los caminos del Señor, tienen que ver cómo presenta el escritor bíblico a Cristo para empezar a estudiar a Cristo. Y ellos lo presentan como 100% hombre, 100% Dios, lo mismo que naciendo en un pesebre y correteando por las calles de allá de Belén, que calmando una tempestad. Lo mismo que sintiendo hambre y sed, que multiplicando vinos y peces. Lo mismo que creando una familia allí en torno a sus discípulos, que acercando un reino eterno a toda la humanidad. Entonces eso es interesante saber. Me decía Consuelo que trajo la tarea. Yo le di una tarea y me dijo, la traje y me la va a entregar ahora. Porque nombramos cómo el escritor bíblico también le da títulos y nombre a nuestro Señor Jesús. Pero también establecimos la diferencia de nuestro Señor Jesús con todos esos bellísimos personajes bíblicos del Antiguo Testamento, con Moisés, con Daniel, con Josué, que todos cumplieron un propósito, que todos fueron usados para la gloria de Dios, que nos narran una bella historia de ese pueblo escogido por Dios. Todos ellos, muchos de ellos, sombra y figura de aquel que habría de venir, pero que ninguno de ellos pudo hacer ni cumplir lo que Cristo sí pudo. Lo que no pudo dar, lo que no pudieron los profetas, lo que no pudieron esos grandes personajes bíblicos, lo hizo el Señor, y es haber sido obediente al 100%, haber hecho la voluntad del Padre 100%, y sobre todo morir en una cruz por todos nosotros. Ninguno de esos grandes personajes murió por nosotros. Ninguno de esos personajes fue el Hijo amado en el cual Dios tiene grata complacencia. Eso es lo que resaltamos. Y sí, pasamos a hablar de los títulos: Hijo de Dios, Hijo de hombre, Verbo encarnado, Verbo de vida, el gran yo soy, el Señor, el Rey de reyes y Señor de señores, el Cordero de Dios, el pan de vida, y también el unigénito, el heredero, y toda la tarea que hizo Consuelo, que la vamos a anexar ahí. Seguidamente expusimos entonces eso, lo de la presentación, y hablamos de algo interesante, porque empezamos a explicar qué significa que en Él vivimos, qué significa que en Él nos movemos y qué significa que en Él somos. En Él vivimos. Bueno, el Señor dijo: yo soy la vida. Entonces no hay vida fuera de Él. Entonces, si yo quiero tener una vida posible, una vida real, tengo que ir a quien dijo que es la vida. Mi vida y su vida debe estar anclada a quien dijo ser la vida. Repito, no hay vida fuera de Él. Lo que no está en Él está en Adán. ¿Cómo está en Adán? Muerto, destituido, enemistado. Él es el único que puede cambiar esa enemistad. Pues tiene el nombre que es sobre todo nombre. Él vino a reconciliar al hombre con su Padre. Entonces Él es el que puede cambiarnos eso. Él es el que puede llevarnos de muerte, de tinieblas, y darnos una vida abundante. ¿Qué significa que en Él nos movemos? Bueno, si vivo en Él, es que puedo moverme en Él. Por supuesto, si no estoy en Él, me estoy moviendo en el otro. Entonces todas nuestras acciones, todo nuestro propósito debería estar ligado a Él. Y dijimos que si no vivo en el Señor, es iluso pretender, pensar que yo puedo vivir en Él. Vivir en Él es lo que nos va a permitir movernos en Él. Pero el movernos apunta a dos cosas: la dependencia de Dios y la obediencia también. Entonces, ¿en qué forma me muevo? Me muevo a veces. Me muevo los domingos y los miércoles, que es fácil moverse allí, y aquí adentro, le decía yo a los jóvenes, difícil es moverse allá, pero bueno, nos corresponde. Entonces la palabra nos insta a que cada movimiento de nosotros sea como para el Señor, hacerlo todo como para la gloria de Dios. Es lo que Pablo nos invita en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, 31. Lancé una pregunta de desafío: ¿será que nos movemos guiados por el Señor? ¿Será que mis movimientos y yo verdaderamente apuntan a la gloria de Dios? ¿Cuál es mi actitud cuando me equivoco? Cuando por yo no moverme en el Señor, sino moverme por mi cuenta, en mis fuerzas, y me equivoco y me estrello contra esa pared, ¿a quién culpo? ¿Al Señor? ¿A mis hermanos? ¿O a mi esposa? ¿O reconozco que soy yo el que me equivoqué porque no escuché la voz de Dios? Allí quedamos la semana pasada, porque la hora, ¿se acuerdan? Que nos tomó por sorpresa.
En Él vivimos, en Él nos movemos. Bueno, vamos a ver en Él somos. No tengo mucho que decir aquí porque prediqué sobre esto una vez. No sé si alguno lo recordará. Difícil, claro, recordar tantas. Pero es una predica que se llama Lo que somos en Cristo. Y en la clase del discipulado y en la clase de Amiger, sea la materia que sea, trato siempre de dedicar unos minutos a lo que somos en Cristo. Es importante saber, el creyente tiene que saber lo que es en Cristo, lo que significa estar en Él. Entonces, hay que buscar ahí en el canal, voy a tratar de buscarlo, si no grabamos algo para hablar de esto, porque eso lo que nos va a hacer es reafirmar nuestra identidad. O sea, ¿quién soy yo? Bueno, nada, si no es por Cristo. Entonces, en Cristo es que podemos ser algo para el Padre. ¿Qué define eso? Bueno, ¿qué define mi identidad? ¿Qué define estar y moverme y ser en Él? Saber que Dios sepa qué tanto tiene de mí, qué tanto estoy crucificado con Él, qué tanto he menguado para que Él crezca, qué tanta nueva criatura soy y qué tantas las cosas viejas pasaron. Estoy dando pista del test que nos tenemos que hacer. Y qué tanto están reinando las cosas nuevas en mí. Qué tanto hay del Espíritu en mí y no de la carne. Eso es lo que va a dejar ver o dejarnos saber lo que soy y lo que tengo en Cristo. Me va a permitir tener esa vida abundante, esa vida verdadera y esa vida victoriosa que habla nuestro amado hermano pentecostal. Entonces, es eso, es una vida llena de gozo, es una vida de paz, es una vida digna, es una vida que apunta y que refleja a Cristo y que pueda decir, como dijo Marcelino, veo a Cristo en mi hija, que cada uno de nosotros pueda decir eso, veo a Cristo, póngale el nombre que usted quiera, y veo a Cristo en no sé qué, y veo a Cristo en este joven, y veo a Cristo en este anciano, y veo a Cristo en este hombre, y veo a Cristo en esta mujer. Ah, pero más bonito, y veo a Cristo en esta iglesia reflejada. Gloria al Señor. Efesios 4:4 dice, por ejemplo, que somos en Cristo, somos un cuerpo, tenemos un mismo espíritu, además hemos sido llamados a una imagen, a una misma esperanza. Pablo dice que somos un pueblo escogido, recuerda, linaje suyo, somos hijos, sí, ¿verdad? El Espíritu Santo nos sella y nos hace poder decir Abba, Padre. Somos nuevas criaturas, somos templo del Espíritu Santo. Sí, somos redimidos, etcétera, etcétera. Somos hechura suya, poema suyo. Somos creados a imagen de Él. Imagen, repito, que lamentablemente pues el enemigo quiso destruir, el enemigo quiso distorsionar, que el enemigo quebrantó, pero que el enemigo no aniquiló. No aniquiló. Cristo vino para restaurar esa imagen original, no solo para restaurar esa imagen, sino perfeccionarla. ¿No dice la palabra? Que Él nos perfecciona hasta el día de Jesucristo, que se entiende que es el día que va a venir y vamos a estar con Él. Entonces, en Él vivimos, en Él nos movemos y sobre todo en Él somos. Somos para Dios Padre algo en Él. Y somos, para los que no conocen a Cristo, deberíamos reflejar que somos para que ellos puedan decir, yo quiero ser, no como Ariel, sino como Cristo. Los agarré, algunos dormían y dijeron, el pastor volvió a su andanza de luz. Somos, pero somos. Dejamos ver que somos. Ese es el desafío. Bueno, amado, Jesús es la imagen visible del Dios invisible, la manifestación perfecta y completa de la naturaleza del Padre, pero en la palabra dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Cuál es la idea que tiene Dios en mente? O mejor dicho, ¿cuál es el deseo? El anhelo de Dios es que Romanos 8:29 se cumpla en nosotros. Es decir, que tú y yo seamos conformados a la imagen de su Hijo. Ese conformado es moldeados según un modelo específico. Eso es lo que significa. Pero en nuestro caso, ¿cuál es el modelo? Cristo es el modelo, el mejor y mayor modelo. Entonces esa transformación es la que perseguimos con esta serie. Le decíamos a los jóvenes, incluso Abraham, está por allí, Abraham Rodríguez, está abajo apoyando a su mami.
y Luna, les hacíamos preguntas y ellos decían, yo les decía, esa transformación es inmediata, es rápida. No, es un proceso, pero transformados, moldeados cada vez más a la imagen de Cristo. ¿En cuanto a qué? En cuanto a el carácter de Cristo, las acciones y la actitud. Ya no vivo yo, decía Pablo, sino ¿quién? Vive Cristo en mí. Entonces, ¿cuál es el carácter que yo debo mostrar? El de Cristo, con el cual estoy juntamente crucificado. Mis acciones, ¿cuáles tienen que ser? ¿La de quién? ¿Y mi actitud? Entonces, esa obra, ¿quién la lleva a cabo? El Espíritu Santo, quien nos va a moldear, quien nos va a perfeccionar, pero en tanto y en cuanto nosotros se lo permitamos. Y la pregunta fue para Luna, ¿por qué a veces no hacemos lo que el Espíritu? Y miren la sabiduría de la niña. Porque hacemos lo que nos apetece. ¡Wow! Qué linda, ¿no? Dios bendiga, o sea, tu hija. Moldeado a imagen y semejanza de Cristo, pero no sucederá si yo no se lo permito. Y hay una clave para lograr esto, y es la que Pablo sugiere en algunas de sus cartas: tener la misma mentalidad, disposición, motivación y actitud que tuvo Cristo. Lo voy a repetir: para yo lograr ser transformado y ser moldeado a la imagen de Cristo, que es lo que quiere hacer el Espíritu Santo, tengo que tener la mentalidad, la disposición, la actitud y la motivación que tuvo Cristo. ¿Cuál fue esa? Hacer la voluntad del Padre. Dijo, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Yo he venido para eso. Yo no hablo sino lo que he escuchado hablar de mi Padre. Yo no me muevo sino oro y consulto al Padre. Yo creo que no hemos sido conscientes, realmente, no hemos sido conscientes que el Espíritu Santo quiere, anhela y desea eso. No hemos sido conscientes que es imperativo que yo sea a imagen de Cristo. Estamos llamados a reflejar su carácter sí o sí. No es si yo quiero, no es lo voy a intentar, es que tiene que ser. La única evidencia, bueno, en esa misma carta que vamos a ver hoy de 2 Corintios, en esa misma carta Pablo le dice, mira, somos cartas abiertas, o sea, yo no necesito recomendación para ir a ustedes. Mi recomendación son esos discípulos que Pablo tenía, son esa iglesia que Pablo logró fundar allí. Entonces, nosotros tenemos que ser imagen de Cristo, pero no decirlo nosotros, sino que sea evidente. ¿Cómo lograr esto? Interesante. ¿Quiénes quieren aprender a ser imagen de Cristo? Bueno, viviendo como Cristo, ¿no? Permaneciendo en Él, comunicación, relación personal, oración, estudio de la palabra, haciendo vida congregacional, todas esas cosas que sabemos, todo lo de la disciplina espiritual, viviendo como Cristo, cultivando el carácter de Cristo. Estuvimos hablando el mes pasado del corazón. ¿El corazón y el alma va a querer ser como Cristo? No. ¿Quién quiere ser como Cristo? El Espíritu. Entonces el Espíritu debe enseñorearse sobre el alma, sobre el corazón, sobre mi mente, y entonces empezar con firmeza. Le decíamos a Bieber Junior, Bieber hijo, al ser, le decíamos, bueno, plantarse, ¿sabes? Con valentía. Sí, esto me llama, aquí me están jalando para allá, oye, qué sabroso eso, pero no, porque yo soy imagen de Cristo. Espíritu, dirígeme a Cristo, y me voy para el Espíritu. Recuerden que la lucha del joven es más fuerte. El adulto mayor quizás ya está, bueno, tranquilito, guardando, ¿verdad?, la esperanza de los que duelen. Y que no se lo tepa, no, Pero ¿qué es lo que quiero significar? Que es una lucha, hermano, de dos naturalezas peleando allí. ¿Y cuál va a surgir y cuál va a ser evidente? La que yo alimente más, alimento al espíritu o alimento la carne. Tercero, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Permitir que el Espíritu Santo, lo repito, se enseñoree sobre el corazón, sobre el alma, para poder proceder al Cristo. Y aquí damos por terminado entonces ese sermón que comenzó el domingo pasado y que disculpen que no pude terminar. Vamos con el de hoy. ¿Están cansados? No. Estamos a tiempo, que son las 12, relajados. Y Elisa hizo un récord, ¿no?
Pero también tú fíjate lo que es el Espíritu. No sabía que había que terminar eso y hay que proseguir. De todas maneras, pues vamos a hablar hoy de eso, de ese proceso de transformación bien bonito. Ser transformado a la imagen de Cristo es un proceso que tiene que vivir cada uno de nosotros, un proceso de crecimiento espiritual que va llevado a cabo si yo se lo permito, si yo lo dejo, si yo busco su llenura, el Espíritu Santo, el cual buscará siempre de cada uno de nosotros que nosotros podamos imitar el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Imposible imitar a Cristo, buscar ser imagen, buscar ser reflejo, si yo no dejo que el Espíritu Santo haga su obra regeneradora y transformadora en mi corazón. Voy ahora siempre a recordar alguna. Si a mí no me apetece, eso no va a ser posible. ¿Qué podemos hacer para que nos apetezca? Sería la pregunta. La resolveremos si Dios nos da la guiatura de que no terminemos aquí. Pero el deseo, el anhelo de Dios es que todos procedamos a ello. Romanos 8:29. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Recuerdan Efesios? Que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, igual para hacer alabanza de su gloria y todo eso. Qué bonito. Pablo es muy coherente. Van a encontrar una línea completa, una línea de pensamiento teológico completo de todo lo que quiere Dios que seamos. Fíjense que en el Evangelio que nos invitaba a ser Jesús, discípulos, y lo vamos a hacer toda la vida, pero todo eso no deja de ser eso, pero después ¿qué pasa? Enfatiza, pero eres hijo de Dios, una posición también un poquito más de privilegio. Fíjense que él también fue en ascenso, ya no lo llamaré siervo, ya lo llamaré amigo. ¿Ves cómo va? Después eres hijo, pero después quiero que seas imagen de Cristo. Wow, ¿sabes qué imagen? Retrato. Que sea una representación de Cristo aquí en la tierra. Entonces, el anhelo y el deseo de Dios, según Romanos 8:29, es que a los que antes conoció, es decir, aquellos que están sentados allí, junto con este servidor, que ya Dios antes de la fundación del mundo determinó que íbamos a ser hijos de Él, dice, bueno, pero te traje para que seas hijo mío, no solamente para eso, que seas imagen de mi Hijo, amado en el cual tengo complacencia. Ese es el gran propósito de todas esas cartas apostólicas. El imperativo que Cristo se ha expresado en nuestro diario vivir, en nuestra casa, fuera de nuestra casa y por supuesto acá en la iglesia. Segunda de Corintios 3:18, y Elisa lo leyó. Por tanto nosotros todos, ¿quiénes son todos? Mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces el llegar a ser como Cristo exige o demanda de nosotros algunos elementos, algunas actitudes. Por ejemplo, ya las dijimos arriba, ¿verdad? Apuntan también y son válidas. Vivir como Cristo, buscar la llenura del Espíritu Santo, intentar serlo. Pero colocamos otras aquí en cuanto a la transformación. Escuchen, rendición total. Entregarme completamente todo mi ser en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, que según Pablo es el culto que yo voy a hacer con inteligencia, con sabiduría, con raciocinio, culto racional, que es la tesis que Pablo presenta en Romanos 12, 1 y 2. Para que eso sea una realidad, para poder presentarme yo completo en sacrificio vivo, santo y agradable, que es 12.1, tiene que ver el versículo 2. Que es no conformarme ni amoldarme a este siglo, a las cosas de la carne. Vieron que en la cita anterior decía que nos quieren moldear es a la imagen de Cristo. Entonces Pablo le dice, a esa imagen es que quiere Dios Padre moldearte, y el Espíritu Santo. No te dejes moldear a este siglo, a este mundo, a este sistema. Más bien buscar la transformación de nuestro entendimiento, la renovación de nuestra mente, es muy importante. Le decíamos a los jóvenes hoy, lo repetimos aquí, menguar. Disminuir nosotros para que crezca Cristo. Más y más y más y más dentro de nosotros, más carne, menos carne y más espíritu.
Entonces este punto es el que más nos cuesta, se torna difícil porque el ego, la vanidad, nos ha dominado siempre. Y entonces queremos hacer tesoros terrenales, queremos demandar más y más cosas de Dios para nosotros como si Él fuese un genio. Y Dios no está para eso. El Evangelio del Reino se trata de otra cosa, se trata de muerte y de cruz. Hablando de muerte, Pablo dice en Romanos 6:11, considerados muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y en otra carta dirá, muertos y sepultados con el bautismo. Recuerda, Samuel, eso lo predicamos el día que te bautizaron. Y Rosita, entre otros. Él decía que si estaba crucificado juntamente con Cristo, decía Pablo, para que Cristo viva en nosotros tenemos que morir. Entonces es muerte y es cruz, vamos con cruz. Cuando el Evangelio del Reino se trata de otras cosas, precisamente quiero decir que cuando yo quiero es vivir y ser bendecido y obtener cosas y vivir mucho aquí, Él dice, no, Dios provee todo lo contrario, provee una cruz para que muramos, una cruz para que nos crucifiquemos allí, para que estemos sepultados con su Hijo. Dios provee que muera nuestro ego, que muera ese corazón perverso y engañoso, que muera la carne, para que viva el Espíritu. Y Yelisa lo decía, Espíritu vivificante. El Espíritu viene a traer vida y a vivificar a Cristo en nosotros. Amén. Pero eso no sucederá si yo no voy matando la carne y no la voy crucificando allí en la cruz. Él te dice no a las cosas terrenales, busca las de arriba y las espirituales para que se te añadan las de abajo. Según el texto de hoy, entonces, 2 Corintios 3:18, tiene dos ideas importantes a cumplir dentro de esa transformación que esperamos o que desea más bien Dios. Y en estos minutos vamos a revisarla junto a ustedes primero. Y está allí, ¿no? Y lo primero es la mirada de la gloria del Señor. Y la gloria de Dios es un concepto que encierra una ilimitada suma de todo lo que es su manifestación, una suma de todo lo que Él es, su majestad, su gloria, su esplendor, todo lo que usted se imagine de atributos y carácter de Cristo, toda esa suma de toda su esencia, de todo ese poder y esa majestad es lo que es la gloria de Dios, la Shekinah. Y entonces todo lo que Él es, todo lo que Él hace, la revelación completa de todo su esplendor divino, no hay nadie mayor que Él, ni nadie más alto, ni nadie más importante. A eso se refiere. Primer libro de Crónicas 29:11. Vamos a buscar. Primer libro de Crónicas 29:11. El escritor va a decir, vamos a leer esa versión, a ver, tengo otra aquí. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todo. Mira esta versión. Tuyo somos, Señor, la grandeza, el poder, la gloria, el esplendor y la majestad, porque tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es el reino, oh Señor, y tú te enalteces como cabeza sobre todo. En el Antiguo Testamento vemos esa gloria manifestada, por ejemplo, en el Sinaí, cuando Moisés recibió la ley, y la vamos a ver en varios pasajes, pero la vamos a ver un poco temporal, pasajera, de hecho en algunos pasajes. Pero en el Nuevo Testamento la vamos a ver, como sugiere Pablo, volvemos allí a 2 Corintios 3:18, porque en el Nuevo Testamento y con la llegada visible de ese Dios invisible, la vamos a ver a cara descubierta, toda esa gloria manifestada en ¿quién? En el Hijo, en su obra redentora. La vamos a ver ya permanente, y no solo permanente, sino creciente. Y la vamos a ver sostenida por el Espíritu Santo, que da vida y que es Espíritu vivificante. 2 Corintios 3:11, porque si lo que perece, aquello del Antiguo Testamento, aquella gloria mostrada allí con algunos personajes, porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Quién dice la palabra que va a permanecer eternamente y para siempre?
Cristo. ¿Ah? Cielo y tierra pasarán, más su palabra no pasará. Ese es parte de vida. Aquel que dijo ser la palabra, aquel que dijo ser la vida, ese permanece para siempre. Entonces, para cerrar este punto de la gloria del Señor que vemos allí en 2 Corintios 3:18, nosotros tenemos un hermoso privilegio, como dice Pablo, y es ver a cara descubierta, no con un velo, por medio de intermediarios, como aquellos sumos sacerdotes, como los creyentes del antiguo pacto. Nosotros, a diferencia de ellos, contemplamos la gloria del Señor sin obstáculos, sin impedimentos, sin intermediarios, día tras día, en una relación personal e íntima con quien dijo ser la gloria misma, que es Cristo Jesús. La palabra en Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Entonces el texto base hace analogía, volvemos a 2 Corintios 3:18, a analogía de un espejo, el cual, como lo dijo Yelisa, deja ver esa gloria en una forma nítida, ya no con un velo, ya no algo borroso, ya no una sombra, sino una forma nítida, clara, ya no un tipo, sino al antitipo principal, o la realidad consumada, como se describe en la teología. Hablamos de la mirada, de la gloria, del espejo, sin velos, sin sombras. 2 Corintios 3:18 dice que tú y yo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo. Significa, esto que quiere reflejar nuestro amado hermano Pablo aquí, significa mucho, implica muchas cosas también. Vamos a ver si lo resumimos. Pablo, lean por favor hoy 2 Corintios 3 completo, porque allí Pablo está hablando un poco sobre lo referido a Moisés allá en esa gloria que tuvo en Éxodo 24, cuando el rostro de Moisés brilló de tal manera que reflejó tanto la gloria de Dios que tuvo que cubrirse para proteger ¿a qué? A los israelitas que estaban envueltos en pecado, no podían ver esa gloria. Nosotros, gracias a Cristo, gracias al sacrificio, gracias a que Él abrió el acceso directo al trono de gracia, pues nosotros sí podemos ver esa gloria y no morir. Entonces, en el punto anterior dejamos ver que es a cara descubierta. El Espíritu Santo de Dios actúa para quitarnos el velo. ¿Cuál velo? Ese velo de la dureza de a veces de nuestro corazón, y permitirnos, gracias a Cristo, ver la gloria de su Padre revelada, como ya la dijimos, en Jesús, que es el resplandor de la gloria del Padre. Y de esa gloria en gloria apunta que es constante, que es seguido, que es progresivo. Repito, en tanto y en cuanto yo deje que el Espíritu Santo me transforme y me abra los ojos espirituales para ver esa gloria. Vamos a seguir allí pues en el texto base. Si yo vivo verdaderamente en Él, si yo me muevo en Él, si yo soy de Él, si yo tengo una relación constante con Él, si tengo más de Él y menos de mí, si permito que el Espíritu Santo haga su obra en mí y me revele completamente a Cristo, en esa misma medida veré su gloria, no temporal, no a veces, no como sombras, como en el Antiguo Testamento, sino una gloriosa presencia de Dios, una imagen nítida que puedo verla como se ve en un espejo, en un espejo bueno. Que hay unos que venden por allí que preguntan. Entonces, ya es algo constante. Por eso que allí decía de gloria en gloria. Ahora sí, esa imagen de Cristo será visible en mí, como la vieron los israelitas en la cara de Moisés, que era resplandeciente. Pero más importante que yo la contemple, que yo la vea, que yo la disfrute, sino tanto más que yo la refleje. ¿A quién voy a reflejarle yo la gloria de Cristo? Toda, principalmente a mi familia, mi núcleo familiar, en mi trabajo, en mi escuela, en mi liceo. Gloria al Señor. Entonces, antes de ir finalizando,
repetir que esa transformación de gloria en gloria en su imagen es progresiva, es gradual, no es instantánea. Pero aunque eso es cierto, yo tengo que procurarla. Van a ver en las cartas que dicen echa mano de tal cosa, echa mano, porque por posición ya tenemos eso, ya portamos esa imagen, ¿lo recuerdan? Somos creados de imagen y semejanza. Cuando Cristo viene a nuestra vida, restaura esa imagen, ¿verdad? Entonces, ¿la tenemos o no la tenemos? Sí la tenemos, solo que a veces se distorsiona. Entonces ya es un espejo barato, eso de $3 que también está por allí, que se pegan, de hecho. Hablo con propiedad. En casa yo no tengo la analogía, no tengo, la ilustración la tengo aquí. Es el patio de Manisa, por cierto. Entonces ese no, el mío que se ve nítido. Entonces ahí uno sí se ve, ¿verdad? Que se ve lo feo que uno está en la película. Nítido. Esa imagen está nítida, está ahí, por posición está allí. Pero ¿qué pasa? Por posesión. No porque a veces me quedo, mi yo, mi ego, mi vanidad, me resisto, mi actitud, bueno, no quiero, bueno, hoy sí veo que el Espíritu, mañana no. Esa es la lucha del creyente, amado familia Vive. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Eso es lo que vamos a definir ahora entre todos, ¿qué vamos a hacer para lograr eso? No es por esfuerzo humano, no la busque por su fuerza, es imposible y Dios lo sabe. Por eso provee a quién, al Espíritu Santo, que va a hacer la obra del Padre y del Hijo en nosotros. Repito, si se lo permitimos. Es un cambio de adentro hacia afuera, que se va a dejar ver si verdaderamente estoy buscando ser imagen de Cristo. Se va a ver en el fruto del Espíritu expresado en cada uno de nosotros. Es el Espíritu Santo que efectúa la obra transformadora, pero es responsabilidad de nosotros permitirse. La pregunta es, ¿se lo vamos a permitir? Vamos a hacer mano de eso, vamos a decirle, toma mi Señor, toma mi corazón, toma mi mente, toma mi vida, toma mi espíritu. Espíritu Santo, trabaja en mí, aquí estoy, me rindo. Y eso de rindo, un día lo busqué, y es literal alzar las manos, rendirse, como hacen los enemigos, de servirme ante el conquistador, rindo, llévame, tómame, ya perdí. Y toman todo de ti, en ese tiempo, botín, hijo, familia, todo, casa. Entonces, bueno, algo así parecido. Entonces, es responsabilidad nuestra también para que esa transformación sea una realidad. Practicar constantemente las disciplinas espirituales, sí. Y bueno, hoy en día quizás será más difícil practicarlas. Nuestros adultos mayores, criados en esos primeros años del Evangelio, 60, 70 y 80, bueno, se metían más con la disciplina. Probablemente este tiempo nosotros, los contemporáneos o los jóvenes, van a tener que luchar con ellos porque probablemente no han hecho un ayuno nunca en su vida, o la oración constante, no sé, el estudio de la palabra, pero es algo también que tenemos que luchar, sobre todo eso es lo que significa estos tiempos que obstaculizan la relación. Ejemplo, las redes sociales, el teléfono, y lo hablábamos con los muchachos. Entonces, permitir eso es el reto. ¿Qué hacer para ser imagen de Cristo? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Hemos dicho algunos y hemos presentado algunos vestigios de cómo hacerlo, pero es algo individual, porque yo pudiera decirle, la palabra dice cómo hacer algunas cosas, pero para cada persona es, ¿cómo se llama? Lo que funciona para mí probablemente para otro no. Entonces cada persona, de acuerdo a su capacidad, su entendimiento, a la plenitud de Cristo habitando en él, a ese conocimiento del Hijo de Dios y de la fe, irá buscando la forma de parecerse más a Cristo. Pero el resultado es en mí, que una persona se pare, así como Marcelino, y diga, yo veo a Cristo en el caso de él, en su hija, o que María diga, veo a Cristo en mi esposo, y que yo diga, veo a Cristo en él. Eso ya serían las primeras evidencias que Cristo está reinando, que eres imagen y que el Espíritu Santo, esa persona se está dejando moldear y transformar a la imagen del Hijo de Dios. Suena un privilegio, sí, suena a veces hasta utópico. Yo no creo, porque la persona puede irse de aquí hoy, oye, suena muy bonito, pero yo veo eso difícil, yo veo eso imposible, yo ser como Cristo. Bueno, la palabra dice que sí lo podemos hacer.
La palabra dice que Pablo lo logró. Por eso Pablo pudo decir, imíteme a mí. Wow, es temerario, ¿no? Pero él lo dijo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Para decir eso, imagínense usted entonces la ética, la moral y la espiritualidad que él tenía. Pero Pablo nos deja ver que él lo pudo hacer. Y era una mantequilla. No, tenía sus cosas, que luchaba. Pero ese hombre que persiguió, que era todo lo que la palabra nos dice que era antes de llegar a Cristo, se rindió de tal forma que pudo decir esa belleza: ya no vivo yo, estoy crucificado con Él, soy débil, pero en su poder es que se perfecciona en mi debilidad. Entonces todos los humos de Él, todos los títulos de Él, ¿dónde lo echó? A la basura, dijo, los doy por... El original dice por estiércol, pero bueno, para la basura. Voy por basura. Entonces no aferrarnos, eso es lo que nos deja ver, no nos aferremos tanto a las cosas naturales, a lo que yo soy en el mundo, a lo que yo pude hacer y tener, pero porque Dios me lo permitió, a mis posesiones, a todo eso. No estamos diciendo que usted lo entregue y viva en la pobreza, no. Estamos diciendo que usted le dé el justo valor a Dios, que Dios es el dueño de todo, que Él quiere que tú seas imagen de Cristo, porque en la medida que tú seas imagen de Cristo, entonces ¿qué vas a querer hacer? Lo que Cristo es. Y cerraba yo con los muchachos diciéndole, bueno, ¿qué debemos hacer? Amar como Cristo, que amó y se entregó, ¿verdad? Perdonar como Cristo, que no pronunció ni una sola palabra a pesar de todo lo que sufrió. Tener compasión por las almas como Cristo. Entonces usted va a ver todas las cosas que hizo Cristo. Si usted la anexa a su estilo de vida, a su forma de ser, eso será el gran comienzo para reflejar a Cristo. Vamos a orar, amados. Antes de orar, ayer un nutrido grupo de verdad sorprendente estuvo evangelizando en el pueblo, dando ese pan físico que es necesario para esos hombres allí, que muchos de ellos, por cierto, no habían comido el día anterior y nos lo expresaron. Pero también le decíamos énfasis que mira, en la tarde vas a tener hambre, ese no es el pan verdadero es este, y le dábamos el tratado y le hablábamos. Pero ese grupo de hermanos manifestaron algo que me sorprendió. Y una persona me dijo, ¿sabes por qué tenemos que animar a los otros a que vengan y se junten en el próximo evangelismo, que ahora quedamos que va a ser constante y va a ser todas las semanas si se puede? Y me decía, Elvin, pero hazle ver el beneficio de hacerlo. Que el beneficio no es para esa persona, que aunque sí lo es, pero dice el gozo que va a sentir la persona por haber servido a los más desvalidos, por haber dado la palabra de Cristo. Entonces, amado, hay una bendición gigantesca, hay un gozo gigantesco en servir. Y había un grupo tan numeroso y estaban tan felices y tan contentos, bueno, que ellos mismos decidieron que vamos a hacer esto toda la semana. Y bien por eso. Más allá de eso, decirles que, bueno, ese mismo grupo es el que yo sigo insistiendo. Que, por ejemplo, ahora en el servicio, probablemente hoy, la tarde, noche o mañana, de la hermana Mary, tiene que estar ese mismo grupo. Y ese mismo grupo también, cuando se gradúe alguien y sea alguien, tenga un motivo de felicidad, ese mismo grupo tiene que estar sonriendo y abrazándose con ese hermano. Y esa es la gran familia. Le expresamos nuestro pésame a Luis por el fallecimiento de su padre. También va a San Juan de los Morros. Y difícil, ¿no? Porque un jovencito que le toquen esas cosas rudas y duras, pero eso es lo que moldea el carácter también. Le decíamos que él dice que su familia está sumida en idolatría. Corresponde a él, pues, hablarle del Señor en un espacio, en un momento que tenga con cada uno de sus primos, de sus hermanos, de sus familiares, y decir que Cristo es el camino, la resurrección y la vida, y que no hay vida fuera de Él. Y de algo sí puede hablar ese joven que está allí, que es de Cristo, que Cristo lo rescató a él y a mí de las tinieblas, del coqueteo con santería y con cosas, de esas benditas pulseritas de colores estúpidas que tuvimos alguna vez en nuestra vida, pero quedamos por basura, porque lo que llena la vida del hombre es Cristo. Amén. Padre Celestial, a ti sea la gloria, la honra, el honor y el poder, Creador de cielos, de tierra.
de todo lo visible, de lo invisible, por encima de todo, principado, potestades, Señor, reinas tú. Reinas, creas, sustentas. Y dentro del anhelo de tu corazón, el habernos hecho imagen y semejanza tuya, Señor. Limitados sí, con algunos atributos que no pudiste transferirnos y que no nos correspondían, pero con muchos otros que sí podemos tener ese amor, ser espíritu, ser fieles, ser santos, ser misericordiosos. Eso sí, esa es la imagen que tú buscas. Pero después, Señor, como a ti nadie puede ver, te encarnaste en la persona de tu Hijo para ser visible, para que Juan pudiera decir: a Él hemos visto, hemos tocado, yo he reclinado mi cabeza en su regazo. Por tanto, veo su gloria como la del unigénito del Padre. Por tanto, ese hombre seguimos y nos enseñó tantas cosas que cuando vino el Espíritu Santo, dice la palabra que ya fue una gran realidad en ellos, y cosas por las cuales fueron valientes hasta una muerte cruel, menos la de Juan. Todos murieron cruelmente, pero así sería el poder del Evangelio, así sería el poder de la palabra, que todos ellos pudieron ser imagen, todo menos uno que estaba destinado a perdición, pero todos ellos. Mas el abortivo pudo ver tu gloria, pudo escribir sobre esa gloria, pudo decir que sí se puede accesar a ser la imagen de Cristo, y que para ello contamos con la ayuda del Espíritu Santo. Oh Señor, glorifícate en los hombres, en las mujeres, en los jóvenes, en los niños, en los adolescentes, en los adultos mayores. Glorifícate en los servidores de tu iglesia, para que todos seamos a imagen de Cristo y entendamos que el hermano, que el amigo en la fe también tiene y porta esa misma imagen, y por tanto debo ser considerado con él, y por tanto debo amarlo, soportarlo, perdonarlo, y por tanto debo reír con él y llorar con él. Oh Padre Celestial, síguete glorificando en los que están enfermos, acompañándoles, sigue dándoles soporte y aliento a los que han perdido familiares, y de allí que nos muevas en nuestros corazones a hablarle a nuestros familiares que la vida es finita, que la vida es corta, que la vida es pasajera, que es como una neblina, y que tenemos que tomar la decisión de seguir a quien puede darnos la vida eterna. Ayúdanos, no sé, Señor, con valentía, como la pusiste ayer en algunos para predicar allí en la plaza, pero que lo hagamos no a nivel de evento y de actividad, que lo hagamos con el que vaya al lado de nosotros, con el que se nos cruce por el lado, con el familiar, con el amigo, no importa. Si todavía no ven a Cristo en nosotros, pero la palabra no vuelve vacía, y la palabra es Cristo. Cristo es el mensaje y el mensajero. Gracias por esta iglesia que es faro de luz. Gracias, Señor, porque cada día aprendemos más de ti. Llénanos, Espíritu Santo, de esa imagen, y que sea reflejada cual espejo por nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesús oramos dando gracias. Amén, amén y amén.